Muy bien, pues yo tenía la intención, lo dije al principio, tenía la intención de hacer 2 iglesias por domingo, pero es complicado, así que estamos, pues por ahora, haciendo una iglesia de las que aparece en Apocalipsis. Ya sabéis que son 7. Las estamos haciendo una por domingo. Pero está bien, no hay problema. Cada iglesia tiene un mensaje principal, cada iglesia tiene algo que comunicar importante. Sabéis que dije que no creo que son épocas de la historia, sino que eran iglesias que tenían diferentes problemas. Y Jesús habla a través de Juan para confrontar esos problemas. Vamos a leer en capítulo 2 de Apocalipsis el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. A pesar de ello te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros donde habita Satanás. Esa es la parte positiva, muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. También tienes a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. La iglesia en Pérgamo, vamos a ver esta mañana cómo es una iglesia que aceptó al mundo. La iglesia en Pérgamo, y ahora vais a ver todo lo que era la ciudad de Pérgamo, todo lo que tenía estaba siendo permitido dentro de la iglesia. Y es por eso la iglesia que aceptó al mundo, que llegó, podríamos usar la palabra, a tolerar al mundo. Pérgamo, tengo aquí algunas fotos o dibujos. Ahí tenéis la actual Turquía, en Asia Menor, está la iglesia en Pérgamo. Por cierto, estas son las 7 iglesias. Fijaos qué curioso que en todo el Imperio Romano, en este momento, estamos hablando del año 95, en todo el Imperio Romano, que era todo esto, había iglesias, había un montón de iglesias. Y Juan escribe solamente a esas que están ahí, y Pérgamo, como veis, ahí. A ver, algunas fotos. ¿Os suena la palabra pergamino? Vale, pues pergamino viene de Pérgamo. No porque Pérgamo fuera el primer lugar en el cual se hicieran pergaminos, sino porque es el lugar que lo hizo popular. Pérgamo tenía una biblioteca muy grande y parece ser que ellos decidieron empezar a pasar todos sus libros a pergaminos. Por tanto, es donde se hizo popular la palabra. Esto de pergamino no es otra cosa que el pergamino es piel de animal, la cual se le hace un proceso de quitar, a ver si lo digo bien, se le quita la epidermis y se le quita la hipodermis y se deja solamente la dermis. Yo no sé ni qué son esas cosas, pero eso es lo que he leído. Entonces, realmente los papiros eran la dermis de los animales, tratada, secada, restregada con algo así como un piedra pómez, para dejarla lo más suave posible, se secaba y sobre esa piel de animal se escribía. Lo que se usaba antes de los pergaminos eran esto de aquí, que esos son papiros. Os suenan también los papiros, ¿no? Pues nos suenan más por los rollos que por la planta, pero eso es una planta de papiro. Y con esa planta se hacía una pasta, esa pasta se
se trataba, se dejaba secar y ahí se escribían en los papiros. Esto, por supuesto, viene de la zona de Egipto. La cuestión es que, como podéis imaginar, traer papiro desde Egipto era muy caro para todo el mundo. En cambio, pieles de animales todo el mundo comía y todo el mundo mataba animales. Entonces era más económico usar pergaminos. Se dejaron de usar los papiros y se empezaron a usar los pergaminos. Esa es la historia de Pérgamo y de los pergaminos. ¿Por qué es importante Pérgamo? Pérgamo había sido por más de 250 años, que esos son años, por más de 250 años, Pérgamo había sido la capital romana de Asia Menor. Para que os hagáis una idea, si habláramos de Europa, es como si habláramos de Madrid como la capital de Iberia, algo así. Entonces, muy importante. Y había sido capital por más de 250 años. Probablemente Pérgamo sería algo así. Bonito, ¿no? Y si os fijáis, esto de aquí, esta colina con un anfiteatro, está ahí arriba. Entonces tú entrarías, ya veis aquí el circo romano, esto es un templo al dios Esculapio, y tú entrarías y desde ahí verías el Acrópolis, el lugar donde estaban todos los templos, es ahí arriba. Eso es igual que si habéis ido a Atenas, está la Acrópolis arriba, pues en Grecia en esos días se hacía así, todas las Acrópolis con todos los templos se subían a un lugar alto. Por tanto, una ciudad muy importante. Tan importante que se convirtió, por ser la capital romana de Asia Menor, se convirtió en la capital de la adoración a César. Si os preguntáis si César fue adorado, pues sí, César él mismo se proclamó Dios y por lo tanto proclamó que se le tenía que adorar. Ya creo que lo he comentado antes, que una de las acusaciones contra los cristianos, por lo cuales se les persiguió, es porque se les decía que eran ateos, porque no creían en el dios César. Pues ahí tenían, y creo que tengo, pues mira, esto es el anfiteatro, esto es en la actualidad, ¿de acuerdo? Y ahí abajo está la actual, hoy no se llama Pérgamo, hoy se llama Bérgama. Si vais algún día a Turquía, pues podéis visitarlo. Todo esto se puede visitar. Aquí está el templo al dios Zeus. Pues, y estas manchitas de aquí de colores son las personas, ¿de acuerdo? Así que veis el tamaño que tendría ese templo. Ahora, voy a decir de entrada que Pérgamo tendría que ser, o era una ciudad terriblemente pagana. Teniendo el templo de César, de adoración a César, pues podéis imaginar todos los seguidores de César que de alguna forma le reconocían su deidad, pues muchos de ellos estarían ahí. ¿Qué más? Tenemos también, era el centro de las religiones paganas del mundo, y tenemos templos para la diosa Atenas, o Atenea, o Atena. También, creo que tengo, a ver, vale. Templos para la diosa Atena, diosa de la guerra, para Esculapio, el dios de la medicina. Esculapio, a ver quién sabe cuál es. Sí, ¿verdad? Porque tiene cara de Esculapio. Pues lo reconocemos porque ahí tenemos un palo y una serpiente alrededor, que es el símbolo de que hoy en día en las farmacias también veis la serpiente alrededor de una copa, ¿no? Pues el dios Esculapio. Ahora, lo interesante de este sitio es que esto era el templo de Esculapio, y este es probablemente el primer hospital, el primer lugar que tiene el concepto de hospital como lo tenemos hoy. Gente de todo el imperio, los que podían permitírselo, iban hasta este templo y ahí se les hacían tratamientos. Ya podéis imaginar cómo eran los tratamientos, ¿no? Uno de ellos, un tratamiento de este lugar, era que te metían en una habitación a dormir con serpientes.
¿Y quién no querría dormir con serpientes? Echar una buena cabezada. Pues le ponían y las serpientes iban por ahí y las personas le daban algún tipo de sustancia y las personas soñaban y ellos pensaban que echaban de esta forma sus demonios. Bueno, como veis, todo muy científico. Pero también tenían muchas habitaciones, también es verdad que, veis ahí las piscinas, se daban baños, descansaban y había gente que se recuperaba, parece ser. Y, por tanto, fijaos, tenemos el templo de Zeus, que atraería a la gente que adoraba a Zeus. Tenemos este templo dedicado al dios Esculapio, que es la medicina. Tienes un montón de gente, como se va hoy en día a Lourdes, tienes un montón de gente yendo a ese templo de Esculapio a que el dios Esculapio le sane. Por lo tanto, tienes un montón de gente también yendo hacia eso. Tenemos también, a ver, la foto de esta gente. Atena es esta, Zeus es este, y este es el que nos falta, que este es también buena pieza. Este es Baco, dios del vino. Y dios del vino y dios de todo lo que trae el vino. La palabra bacanal os suena, espero que poco. Pero viene de la palabra Baco. Y por supuesto es una fiesta de cariz sexual. Pues ahí estaba el templo. ¿Pensáis que en el templo de Baco se dedicaban a la contemplación y a la oración? O sea, tienes esta acrópolis que, como he enseñado antes. A ver. Uy, así. Esta acrópolis ahí arriba. Espera, tengo otra. Perdona que os maree, pero tengo una mejor. Esto es una reconstrucción de lo que sería la acrópolis. Por tanto, ese era el anfiteatro que se veía desde aquí abajo. Y pues todo esto era el lugar dedicado a los dioses. Diferentes dioses, cada uno con su culto, cada uno con sus costumbres, cada uno con sus cosas. Todos mezclados en absoluta armonía y a la vez en absoluto caos, porque cada dios, por supuesto, pedía una cosa o demandaba un tipo de culto diferente. En este lugar tan lleno de idolatría, tan lleno de paganismo, es donde está la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaría, no allá arriba, por supuesto, porque es la Acrópolis, pero en la ciudad que se veía abajo. Se reunía un grupo de hermanos. Si tú vives en Pérgamo, uno de tus problemas con los que tú tienes que convivir a diario es que hay un montón de dioses a los cuales tú no adoras, no estás dispuesto a adorar. Sabéis que la adoración a otros dioses no era obligatoria, pero la adoración a César sí era obligatoria. Por tanto, tú no creías en nada de eso y aparte, si te obligaban a adorar a César, tú como creyente lo que tú harías es decir, no quiero adorar a César, por lo tanto te traería la muerte. En ese ambiente es donde vivían nuestros hermanos de Pérgamo. Ahora, yendo al texto bíblico. Dice el versículo 12. Ya sabéis que tenemos siempre al principio del mensaje a las iglesias, tenemos a Cristo identificándose. Dice así, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? Cristo. Todas las identificaciones siempre va a ser yo, Cristo, el que tengo esto o hago lo otro. Si os fijáis en el 1.16, Apocalipsis 1.16, ahí dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Por tanto, se está identificando como yo, Cristo, yo, el esposo de la iglesia, soy el que escribo. Esto de la espada de 2 filos tiene que ver mayormente con 2 conceptos. El primer concepto, por supuesto, es el
el concepto de juicio. Cuando Pablo dice que sometámonos a las autoridades porque a las autoridades se le ha dado la espada para que haga justicia, para que condene al que ha hecho el mal. Y luego vamos a ver cómo, bueno, hemos leído ya en la propia carta cómo Cristo decía, si no vendré con la espada de mi boca. Pero hay otro concepto en la Biblia que se junta al de la espada de dos filos. ¿Alguien recuerda de memoria que dice Hebreos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos? Y la idea, permitidme que lea, eso es Hebreos 4:12. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Estoy leyendo de Reina Valera 2020, ¿de acuerdo? Si un poquito diferente del que tenéis vosotros, es por eso. La idea de esta espada de dos filos es que es precisa para discernir, para separar. Y fijaos que es tan precisa para separar que es capaz de separar ¿qué? Los tuétanos de las coyunturas de todo esto, que se está refiriendo a las juntas que tenemos por aquí. Eso, si tú eres muy buen carnicero, puedes conseguirlo. Pero hay algo aquí que por buen carnicero que seas, no vas a poder hacer. Dice que esa espada de dos filos penetra hasta partir, separar el alma y el espíritu. Y discierne lo que nosotros somos, aun cuando nosotros no lo sepamos o no lo reconozcamos. Una de las cosas que hace a la Biblia ser el libro que es que llama a cada pecador por su nombre. Al mentiroso le llama mentiroso. Al adúltero le llama adúltero. Al que es infiel le llama infiel. Y la Biblia discierne y dice, esto es el bien, esto es el mal. Ahora, imaginaos en Pérgamo, ¿hacía falta tener discernimiento en Pérgamo? Claro, tienes ahí una salsa de creencias y una salsa de prácticas, todo mezclado, que qué es la verdad y qué es la mentira. Y Cristo aquí se identifica como el que es capaz de diferenciar la verdad de la mentira y por lo tanto juzgar. Esos son los dos conceptos que tiene esa imagen de Cristo como el que tiene la espada que sale de su boca. Volviendo a Apocalipsis, tenemos, a ver. Muy bien, va a empezar con la alabanza de la iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. Esto del trono de Satanás, que si no tuviéramos la historia para respaldarnos, no sabríamos qué es. Resulta que ahí en la Acrópolis ¿veis esto de aquí? Esto es el altar de Zeus o trono de Zeus. ¿Veis que tiene un poco forma de trono cuando te sientas y nosotros nos entramos en nuestro salón, en nuestro trono? Pues tiene esta forma de trono. Esto es el altar de Zeus, un altar que estaba continuamente sacrificándose animales en honor y gloria ¿de quién? Pues como bien indica su nombre, de Zeus. Y ahí fijaos que, por supuesto, Zeus es un dios que no es un falso dios. Pero yo diría que tengo... Ya no quiere esto... Puede ser, Nico, que nos hayamos quedado sin pilas. Lo más probable, ¿no? Vale, perfecto. Tengo
Tengo, Nico, un par de fotos después de esta, de ese altar. ¿Veis? Esto sería la Acrópolis, un dibujo de cómo sería. ¿Veis la cola de gente? ¿Para qué? ¿Para comprar farolillos en Bayona? No. Para ir alguno ayer estaba en cola yendo a comprar farolillos en Bayona, ¿no? Pero ahí tienes a todos los que estaban en cola para ir a adorar a Zeus, para ir a sacrificarle a él. Y eso es lo que se llama el altar de Zeus, el trono de Zeus. Y aquí Cristo lo deja muy claro. Eso es el altar y trono de Satanás, de nadie más. ¿Tengo alguna foto más, Nico? ¿Otra más? Va. Está bien. ¿Sabéis que hace como 150 años se descubrió, se sabe de la existencia de eso porque se excavó en esa zona y se sacó? Y curiosidades de la vida, ¿sabéis dónde está hoy en día el trono de Satanás? Ese altar de Zeus. Pues un arqueólogo alemán lo troceó y se lo llevó pieza por pieza hasta Alemania. Así que no lo cargó él, claro, pero la cosa es que lo llevó y lo reconstruyó en Alemania y hay un museo en Berlín donde tú puedes ver hoy en día por lo menos toda la entrada. Creo que está la foto, Nico, si la encuentras bien, donde se puede ver la entrada de ese altar de Satanás. Pero sigue diciendo el versículo, ahí está. Está solo la entrada, pero eso es tamaño real, lo que sería el altar de Zeus o de Satanás. Pero fijaos que la alabanza a la iglesia en Pérgamo en el versículo 13 es: yo conozco tus obras y sé que vives allí donde está el trono de Satanás. A pesar de ello te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. La alabanza a Pérgamo es: oye, yo sé dónde estás. Yo sé que vives en el mismo lugar donde está el trono de Satanás, donde es el centro de todo el paganismo de, probablemente, no sé, voy a decir de todo el mundo, pero desde luego de toda Asia Menor, el lugar principal de paganismo y de adoración a todas estas cosas. Yo sé que vives ahí y te alabo porque viviendo en una situación tan complicada has sido fiel. Te has mantenido firme. Has llevado, ahí dice, por amor a mi nombre, has sido fiel a mi nombre, no has negado mi fe en una situación tan complicada como ella. Incluso dice, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron entre vosotros, donde habita Satanás. La foto que había antes, Nico, el dibujo que había antes, precisamente es la historia, nos dice que Antipas, ya lo siento, es un poco confuso, pero lo que está pasando aquí, este es Antipas y no lo están sacando del toro, lo están metiendo del toro pues una representación de una vaca, un toro, y lo están calentando con el pobre Antipas dentro. Esto es lo que dice la historia, que cómo fue martirizado Antipas. Podéis imaginar, mejor ni imaginarlo, ¿no? Pero muerte terrible. Puede ser que Antipas fuera el pastor de la iglesia, sería, por supuesto, uno de los hombres principales en la iglesia. Y Cristo les alaba. Y Cristo dice: sé dónde vivís, sé el ambiente en el que estáis y sois fieles, y habéis sido fieles incluso cuando a uno de vuestros líderes o a vuestro líder lo mataron y vosotros conseguisteis ser fieles. Gloria a Dios, os alabo por eso. Y ya sabéis, el propio Cristo dijo, mata al pastor y las ovejas se dispersarán. Cristo dijo eso. Y aquí no, en Pérgamo matan a uno de los principales o al principal y la iglesia es firme. Hay una alabanza clara de Dios hacia ellos. Pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí va a empezar, si antes teníamos la alabanza, el elogio, ahora empieza la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel,
a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Venid conmigo al libro de Números, por favor. Números, capítulo 25. Voy a leer esos primeros 9 versículos en Números 25. Dice así: Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales lo invitaban a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor a plena luz del día, para que el ardor de la ira del Señor se aparte de Israel. Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Bueno, yo me había perdido este capítulo de la Biblia, ¿no? Dios no era amor y compasión y todo esto. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que la historia viene, y la resumo porque si no se haría larga. La historia viene en que Balac, que es rey de los moabitas, ve que viene Israel, ve que viene un pueblo gigantesco que ha salido de Egipto y que quiere destruirles, y llama a Balaam. Ya va sonando la historia, ¿no? Llama a Balaam y le dice: Balaam, si yo te doy mucho dinero, ¿tú maldecirías a Dios? Y Balaam dice, no, pero ofréceme más. Yo no maldeciría a Dios por dinero, pero ofréceme más. Y básicamente Balaam tiene el deseo de hacerlo porque ama el dinero. Y entonces se va con Balac. Sabéis la historia del burro, ¿no? Lo sabéis de sobra. La cuestión es que termina yéndose con Balac arriba de un monte, ve el pueblo de Israel y en vez de salirle una maldición, le sale una alabanza y dice: Israel, qué bonitas son tus tiendas extendidas. Y muy poéticamente habla bien. Y Balac, que está al lado, está escuchando diciendo: espera, no me has entendido. Yo quería que le maldijeras. Y dice Balaam: bueno, vamos a otro monte a ver si en otro monte estoy más inspirado. Pues van a otro monte y otra vez Balac le dice: maldice al pueblo. Y Balaam otra vez una poesía bendiciendo al pueblo. Una tercera vez: venga, estos montes no me inspiraban, vamos a otro monte. Igual, y termina bendiciendo otra vez a Dios. Ahora, Balaam, es el profeta, es un hombre muy astuto. Y le dice a Balac: mira, yo no puedo maldecir al pueblo. Lo he intentado 3 veces y de mi boca salió alabanza. Pero sí que te puedo dar un consejo. A cambio de dinero, por supuesto. Manda a tus mujeres a Israel y tienta a los hombres, a esos judíos israelitas, tiéntales con vuestras fiestas, con vuestras mujeres, con vuestros dioses, con vuestros ritos, con vuestras fiestas, con vuestro jolgorio. Llámales a los hombres de esa forma. ¿Y qué hacen los hombres de Israel? Pues ir como corderos detrás de eso. Y después, esto lo aclara, tú dices: pero esta historia no dice eso. En Números 31, si lo queréis ver en casa, en Números 31, 16, aclara que Balaam, era el que dijo a Balac que hiciera eso, que les tentara con sus mujeres. Lo que ocurre es muy sencillo. Dios mira al campamento y ve a sus hijos yéndose detrás de las mujeres, yéndose detrás de los dioses, yéndose a fiestas incontrolables, y ocurre lo que hemos leído, el castigo de Dios. Por tanto, cuando en Apocalipsis Juan, o Cristo, por boca de Juan, dice: tenéis entre vosotros, a ver, lo voy a leer bien, para no decirlo mal.
Tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo ofrecido a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Dice, tienes ahí, hay en la iglesia gente que practica el domingo en la iglesia y cuando sale va a otros lugares y practica de estas fiestas desenfrenadas, come lo sacrificado a los ídolos sin importarle nada. Dice, tienes esa gente ahí. Y esa gente, por supuesto, estará enseñando a otros. Esto lo tengo contra ti. Ese es el primer grupo. El grupo que tenían la doctrina de Balaam. Fijaos el otro grupo. Dice también, segundo grupo, tienes ahí a quienes se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Os acordáis que hablé de los nicolaitas el primer día hablando de Éfeso? Los nicolaitas eran ya dije que Nicolás es con toda probabilidad uno de los diáconos elegidos en el libro de los Hechos, y que él había apostatado y él iba por las iglesias y su doctrina era, cree en Dios, haz todo lo que el cristianismo dice que hay que hacer, pero a la misma vez, pues, si somos libres podemos hacer lo que queramos. Y estos nicolaitas se dedicaban al libertinaje, ¿no? Soy cristiano, pero también vivo mi vida como yo quiero. Por supuesto, estoy hablando siempre de cosas de carácter sexual. Ahora, ¿cuál es la acusación a la iglesia en Pérgamo? La acusación a la iglesia en Pérgamo es: tienes ahí. Tienes ahí. Esto dice el versículo 14. A los de Balaam, versículo 15, también tienes ahí. ¿Ahí es dónde? En la iglesia. No es en Pérgamo. Cristo no está diciendo a la iglesia en Pérgamo, no. Es que en Pérgamo está diciendo, en la iglesia tenéis nicolaitas. En la iglesia tenéis seguidores de la doctrina de Balaam. Esa es la acusación. Fíjate que la acusación no es que en Pérgamo había paganismo. La acusación es que ese paganismo y todo lo que conllevaba estaba en la iglesia. Había entrado en la iglesia. ¿Y qué hacían los de la iglesia? Permitirlo. ¿Tú crees así? Ningún problema. Bienvenido. ¿Tú crees así? Ningún problema. ¿Tú vives así? Bienvenido. ¿Tú vives de esta manera? Bienvenido. No pasa nada. Sitio para todos. Y esa es la acusación de Dios. La realidad es que no hay sitio para todos. No hay sitio para todos. A ver. Si yo os dijera, si yo os preguntara, ¿Dios es tolerante? Necesitaríais desarrollarlo, ¿no? No vale decir sí o no porque habría que aclarar muchas cosas. Dios no es clasista, Dios no es xenófobo de ninguna manera. Pero si la tolerancia es aceptar todo, Dios no es tolerante. Absolutamente no. Dios toleró que los israelitas se juntaran con las moabitas a adorar a dioses. Porque Dios es un intolerante. En ese sentido, absolutamente sí. Lo digo sin ninguna duda. Si ser no tolerante o intolerante es no aceptar cierta clase de cosas, sí, y nosotros también. Una iglesia tolerante, donde todo vale, donde el que viene piensa como quiere absolutamente y vive como quiere absolutamente, no es una iglesia de Cristo. Se ha dicho, y se ha dicho desde este púlpito, la iglesia es un hospital para pecadores. Amén. Pecadores que si rechazan la medicina que es Cristo y su palabra, tienen que ser dejados fuera. El pecado de los pergamitas
o pergaminos, había sido que toleraban al que vivía como vivía. Y esto no es la Iglesia de Cristo. Es interesante. Yo me preguntaba, ¿por qué los que no vivían como los creyentes, sino que vivían como el mundo, por qué estaban en la Iglesia? ¿Por qué estaban en la Iglesia? ¿Por qué estaban los nicolaitas que vivían una vida de libertinaje total? Y en la Iglesia, de alguna forma, se tenía que predicar el no libertinaje. Pero estaban ahí. ¿Por qué? ¿Por qué los que seguían la doctrina de Balaam, de seguir las fiestas y todo lo que hace el mundo sin problemas, por qué estaban ahí? No lo puedo entender. Pero estaban ahí. Quizá estaban porque la Iglesia era un lugar, un entorno amistoso. La Iglesia debería ser un entorno amistoso, ¿no? En eso estamos de acuerdo. La Iglesia debería ser un lugar donde encuentras consuelo. Quizá estaban porque querían consuelo. Quizá estaban hace muchos años de esto. Mira, la ventaja de llevar ya 9 o 10 años en la Iglesia es que puedes hablar de cosas de hace años sin que la gente empiece a decir, a ver, los cuatro. Hace muchos años llegó a la Iglesia unas personas que lo que querían eran amigos. Y tú dirías en principio, oye, pues tampoco veo problema, ¿no? Pero lo que se ofrece en una iglesia cristiana es a Cristo. Si tu motivación por venir es cualquier otra, es una motivación incorrecta. Si tú vienes porque aquí en la iglesia es que son muy amables, un día no seremos amables y dirá, pues me voy porque la amabilidad. Es que son muy amistosos. Es que oran por mí. Es que cualquier razón que no sea Cristo es una razón mala para estar aquí. Es así de sencillo. No sé por qué estaban los nicolaitas, pero estaban. Fijaos en el castigo, versículo 16. Fijaos, por tanto, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Arrepiéntete de tolerar. Arrepiéntete de tenerlos ahí y no expulsarlos. Arrepiéntete, cámbialo. Pues si no, y aquí hay una cosa que la he tenido que leer muchas veces para entenderla y tiene sentido. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé ¿contra quién? Fíjate que en otros lugares dice, si no te arrepientes, vendré y pelearé contra ti. Y quitaré tu iglesia, le dice a Éfeso. Le dice, y quitaré la iglesia donde estás. Pero fíjate que aquí lo que dice es, si no te arrepientes, vendré yo y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los nicolaitas y los baalamitas. Básicamente está diciendo, digo esto con mucho respeto a la Biblia y lo digo siempre que hablo así es para que entendáis mejor. Dios está diciendo, Cristo está diciendo, o los sacas tú o los saco yo. Es lo que está diciendo. Si lo leemos, se entiende perfectamente. Por tanto, aquí nos enseña que hay una responsabilidad por parte de la Iglesia de no tolerar al que vive no conforme a las Escrituras. Hay una responsabilidad por parte de la Iglesia de no tener en el conjunto de la Iglesia el que no quiere vivir según marca la Biblia. Pero vale, esto no es un lugar público.
No, es un lugar público. Si es tu pregunta, no es un lugar público la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y os acordáis que cuando en Efesios Pablo está hablando del papel del hombre y el papel de la mujer, hablando al hombre, le dice, el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y la purificó y la lavó. ¿Os acordáis? Nosotros, como iglesia, tenemos la intención también de lavar, purificar, santificar la iglesia. ¿Cuál es una de las herramientas que Dios ha puesto para que nosotros, como iglesia, purifiquemos a la propia iglesia? Una palabra muy poco popular, que empieza por D. Disciplina. Y la Biblia lo dice, disciplinar no es agradable, pero es necesario. Decir al que no anda como debe andar, esta es la forma correcta de andar. Si tú no andas, como dice la Biblia, hermano o amigo, no tienes lugar entre nosotros. Porque esa es la forma en la que se santifica la iglesia. Si no, ya sabéis dónde termina. Si no se practica disciplina en la iglesia, ¿dónde termina? Terminamos en Pérgamo, donde había gente en la iglesia que vivía como quería y no seguía la Biblia, sino que vivía como absolutamente ellos querían. En Mateo 18, del 15 al 18, tenemos la escena principal donde se nos explica cómo se debe disciplinar. Y ahora hay algo que nosotros normalmente no decimos. Igual habría que enseñar esto más tranquilamente. Pero en Mateo 18, lo voy a decir así a abuela pluma, Mateo 18, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a buscarlo y habla a solas con él para hacerle ver su falta. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, insiste, llevando contigo a una o dos personas más para que sean testigos de todo lo que se dice. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, fijaos, si no te escucha a ti, si no escucha a alguien con testigos y no escucha a la iglesia, dice 17, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice vuestro texto. Aquí dice recaudador de impuestos. Tenlo como alguien que no forma parte de lo nuestro. Ahora, normalmente leemos hasta ahí. Pero hay más. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículos de esos que hemos leído toda la vida y todavía seguimos diciendo esto. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir algo tan sencillo como esto. Cuando la iglesia se reúne como iglesia y toma una decisión respecto a cuál es el contexto en este lugar, es disciplinar y condenar en cierto sentido. Cuando la iglesia se junta y todos reunidos como iglesia traen a una persona que no quiere escuchar y la declaran fuera de comunión, en el cielo esa persona es declarada como fuera de comunión. Es por eso que el tema, habéis escuchado esto de excomulgar en la Iglesia Católica, ¿no? Y cuando me quedo sin tiempo. Cuando alguien en el mundo antiguo, un rey, por ejemplo, hacía algo que no le gustaba a los papas, ¿sabéis lo que hacía el papa? ¿Con qué le amenazaba? Le amenazaba con la excomunión, la excomulgación. Iba y le decía, yo tengo la autoridad como iglesia
de decir que tú no estás en comunión con Dios, por tanto no eres hijo de Dios. Y esa autoridad se basa aquí, se basa en lo que hemos leído. Cuando la Iglesia se reúne para hacer lo correcto, que es sanar algo que está ocurriendo en la Iglesia, Dios lo reconoce como correcto y como bueno. Es un poco severo, ¿no? Pero en Números 25, Dios no fue blando, Dios fue severo. Es nuestra responsabilidad como Iglesia mantener la Iglesia pura. El vencedor, venga, Apocalipsis, que termino. Apocalipsis, capítulo 2. Por supuesto, versículo 17, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora viene, al vencedor, sabéis que en cada una de las iglesias al final hay una promesa, al vencedor. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, escrito, el cual nadie conoce sino él que lo recibe. Y esto es normalmente lo que nos llama lo que capta nuestra curiosidad de la carta de Apocalipsis. Apocalipsis no, de la iglesia en Pérgamo. Una piedra blanca. ¿Para qué vale una piedra blanca? Eso se come. ¿Qué hago yo con una piedra blanca? Ahora, por supuesto, esto siempre es en el contexto cultural de aquel día. Y nos dice la historia que las piedras, una piedrecita blanca, se podría usar, o una tablilla blanca, la palabra piedra no es exactamente una piedra, como algo así, podría ser una tablilla también, una tablilla blanca pequeña. Se usaba para tres cosas en la antigüedad. Primera cosa, en las Olimpiadas se le podía otorgar una piedra blanca al vencedor con su nombre, el cual decía, tú has sido vencedor. Y se le entregaba con la corona de laureles una piedra blanca, en la cual él tendría toda su vida y diría toda su vida, yo tengo esto, tú no lo tienes. Yo gané las carreras de cuadrigas, o lo que sea. También en el circo romano, una piedrecita blanca, una lámina, podía ser usada por el emperador para declarar a alguien ganador de una contienda. Por ejemplo, estás peleando contra fieras o estás peleando entre gladiadores y el emperador podía tirar esta piedra por la cual te declaraba vencedor. Y tú poseías eso, que te declaraba vencedor. En un juicio, también en el contexto del juicio, se usa la palabra, es griego, no sé si se dice tesera o tésera, pero se le daba también como prueba de que era vencedor. Entonces, la idea, fuera exactamente una u otra, no lo sabemos, el texto no lo indica, pero lo que es claro es que esa piedra blanca lo que hacía era declarar que tú eras vencedor. Así de sencillo. Al que venza le daré la demostración, además con su nombre, de que él ha sido perseverante, de que él ha sido obediente, de que él no ha sido de los nicolaitas o de los baalamitas, sino que él ha sido fiel y ha perseverado hasta el final. Y le será entregada esa piedra que le declaras vencedor. Bonito, ¿no? Yo quiero mi piedra. No sé, por supuesto, no sabemos si es alegóricamente o de verdad se nos dará una piedra en el cielo con nuestro nombre. Tengo mis dudas de que sea totalmente literal. Pero la imagen es muy clara. Declarado, vencedor. Y ahí es donde quiero estar yo. No con los declarados perdedores, sino con los declarados vencedores. Oremos. Nuestro Dios precioso eres tú. Te amamos, Padre. Y esta carta que tiene un tono severo, en el cual tú acusabas a la iglesia en Pérgamo de permitir que ciertas personas estuvieran en la congregación. Señor, nosotros queremos ser una iglesia sana. No sé
qué haría la iglesia en Pérgamo cuando recibieran esta carta. Pero nosotros, Señor, queremos ser una iglesia sana, una iglesia que no tolera el pecado, una iglesia que ama al pecador, pero llama también al pecado por su nombre. Y Señor, ayúdanos a santificar tu iglesia de esta forma. Está la responsabilidad encima de nuestros hombros. Gracias por tu preciosa palabra, en el nombre de Cristo. Amén.